Surgió de 2 momentos importantes en la historia, ¿no? De todo lo que veníamos haciendo mi esposo y yo, porque los 2 somos psicoterapeutas y, bueno, tenemos muchas especialidades. Pero en algún momento a mí me detectaron una enfermedad que en su momento me dijeron terminal, ¿no? Te quedan 2 meses de vida y, fue súper fuerte. Pero antes de eso, yo embarazada, estando embarazada de mi hijo, de mi primer hijo, voy al ginecólogo y me dice, ups, ¿no? La cara verde, por estás embarazada, no debiste estar embarazada. Y yo, ¿cómo? ¿No? Pues nunca nadie me dijo que no. Y me manda con especialistas varios a un hospital muy de emergencia, pues. Y me dicen, Gaby, tienes 80% de probabilidad de morir y 20% de vivir, ¿no? Y pues obviamente tu hijo igual. Entonces, durante todo ese embarazo yo lo pasé muy mal, evidentemente, porque pues todos los días llegas al hospital y te dicen, ¿sabes qué? Es que gracias que estás viva, pero no debiste, ¿no? O sea, como que no daban crédito de que yo estuviera caminando, de que estuviera bien. Y en ese periodo, obviamente mi hijo, al estarse desarrollando dentro de mí, pues no fue un desarrollo así de, ay, qué lindo, aquí todo es amor sobre, ¿no? Miel sobre hojuelas, no, al contrario, fue terrorífico. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando nace y los primeros meses de vida, era un terror nocturno que no era normal. Mira, yo como neuropsicóloga, como psicoterapeuta, como todo lo que había estudiado, lo veía y decía, claro, yo sé de dónde viene esto, ¿no? Sé lo que sucedió en su gestación, pero ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago para acompañarlo? ¿Qué hago para apoyar a que duerma toda la noche, a que suelte todo ese miedo, a que ya se dé cuenta que esté aquí? Y mi esposo también, estudiando todo esto, también, él es guía Montessori también, ¿no? En uno de sus múltiples especialidades, un día llegó y me dijo, hay que aplicar esto. Siguió su intuición, lo aplicamos y empezó las primeras bases de lo que es el método paternidad efectiva, que fue el masaje de contención. Y a la hora de desarrollarlo y aplicarlo con mi hijo, esa noche durmió por completo. Y fue como, oh, wow. Y en ese momento nos comprometimos de una manera que no te puedes imaginar. Fue como, ¿cómo le hacemos para que nosotros como papás podamos ir al fondo de lo que sucede? Porque sabemos que lo que hacemos como papás deja huellas en ellos para toda la vida. Aquí, ¿no? Quedó clarísimo, ¿no? Su vasija de la confianza básica quedó fragmentada, pues por un embarazo de esa magnitud. ¿Y cómo le hacemos para que sane? Pero yendo al fondo. Y para ir al fondo nosotros también tenemos que ir al fondo. Ese fue como el primer momento. El segundo, ya habiendo nacido Diego, y entonces que me dicen, te quedan 2 meses de vida, y que literal mi corazón se para y salgo de mi cuerpo. Pasan cosas muy importantes en ese momento y cambia mi perspectiva por completo de todo lo que yo había vivido en la tierra, ¿sabes? O sea, mis títulos en ese momento no tenían ningún tipo de sentido, porque entendí qué era vivir, ¿no? Entendí por qué había vivido lo que había vivido, por qué había desarrollado lo que había desarrollado en mi cuerpo. Entendí lo que como niños de repente dejamos ahí inconcluso con nuestros padres, estas decisiones que acaban pues arruinando nuestras vidas sin quererlo, ¿no? De adultos, o no necesariamente, pero sí cambiando el sentido o el rumbo de lo que venimos a hacer. Y cuando en este estado, que yo puedo decir de pura conciencia, unidad, ¿no? Estando fuera del cuerpo, me dice esta voz que no sé ni cómo describirla, como no es tu momento, puedes regresar a la tierra. ¿Quieres? Y yo dije, claro, ¿no? Y claro, porque necesito llegar a, primero, transformar todo esto que dejé inconcluso en mi vida y después ser un mensaje de que todos vivimos a vivir una vida totalmente diferente. Pero que como papás tenemos una misión importantísima. ¿Por qué? Porque los niños llegan totalmente brillando y nosotros, sin tener herramientas, repitiendo errores del pasado, de nuestra propia crianza, acabamos bloqueando el potencial de nuestros hijos. Y al hacerlo, pues dejamos heridas muy profundas que marcan, como les digo, el camino de sus vidas. Entonces, en ese momento, ¿no? Estos 2 momentos importantes, tanto lo que sucedió con Diego como lo que me sucedió a mí, pues empezaron a crear lo que hoy se conoce como el método paternidad efectiva, que es ir muchísimo más allá de tener técnicas para que tus hijos te hagan caso. Claro que son importantes, no todos queremos que nos hagan caso, pero ¿cómo hago para ir muchísimo más al fondo? ¿Cómo me doy cuenta que todo comportamiento tiene algo, ¿no? Es una llamada de atención para mí, mamá o papá, y que yo, si yo transformo esto que está en mí, mis hijos van a empezar a realmente a brillar.
como vienen a brillar, ¿no? En todas las áreas de su vida. Y bueno, eso más las neurociencias que yo estudié y etcétera, hicieron todo un movimiento, y un movimiento que pues ahora se conoce como paternidad efectiva, y el método, ¿no? Está pues en todos los países, y tenemos casi 2,000 facilitadores del método paternidad efectiva como tal.